Desnuda Radio TV, sin censura, la emisora orgásmica. Únete, ahora ya puedes disfrutar de nuestra nueva programación. Programas de sexualidad cósmica, sanación ancestral. Puedes escuchar a través de nuestra emisora 24 horas música orgásmica. Te esperamos en radiodesnuda.com. Compártenos tus comentarios. Orgásmica. Hola, buenas tardes, espero que estén muy bien, feliz instante. Buenas tardes. Hoy vamos a estar conversando un poco con Priyananda, yo soy Gabriel Rivas. Bienvenidos a este espacio, un espacio donde vamos a estar ampliando un poco más y conociendo cada vez más de la energía, abriéndole esa puerta a tal vez lo que nos da miedo preguntar, lo que no nos han dicho que preguntemos y no sabemos preguntar en muchas ocasiones. Para continuar conversando y que ustedes puedan interactuar con nosotros, pueden seguirnos por nuestras redes sociales, @Radio Desnuda, @Rudra Tantra por Instagram, y ya Priyananda les va a dar su Instagram. Desde todo lo voy a presentar. Él fue mi profesor, sigue siendo mi profesor y bueno, mi eterno enamorado. Con respecto a la energía, yo me inicié con él, pero me gustaría que sea él quien se presente un poco más y nos cuente un poco de lo que hace. ¿Cómo estás, Prilla? Muy bien, muy bien. Aquí súper agradecido de reconectarnos siempre y estar acá compartiendo esta sabiduría ancestral que hemos ido recordando cada vez más, ¿no? Y bueno, nada, yo soy Priyananda, así me reconocen. Así voy caminando. Okay. Tranquilo, ocurre en TNT, ocurre en la vida real. No, eso, ya lo corregí. Bueno, ya corregimos este problemita técnico. Eso es la energía, la vibración. Exactamente. Entonces, bueno, muy agradecido que podamos abrir estos temas y podamos compartir, y con todos aquellos que van a ver esto y están viendo esto, pues bienvenidos, y también esperamos sus comentarios y también sus preguntas, y pues ya nos visiten por nuestras redes, radiodesnuda.com, y también por las diferentes redes, Priyananda, Kundalini, Healer, me pueden conseguir. Cuéntamelo. Claro que bueno, este encuentro creo que fue bastante atropellado. Nos hemos intentado encontrar N cantidad de veces, incluso desde el año pasado, pero bueno, todo es cuando tiene que ser, y la energía cuando tiene que activarse se activa, y cuando se activa esta electricidad no se va. Nos convertimos en estos generadores de energía increíbles que somos. Nos damos cuenta y hoy estamos abiertos a este ciclo de encuentros donde no vamos a tener solamente a Priyananda, vamos a tener a otras personas que nos puedan comentar un poco cómo se iniciaron en la vida de la energía, cómo entraron allí de esta manera, y que nos puedan dar tal vez algunas recomendaciones y que nos expliquen un poco qué les pasó a ellos en ese momento de iniciar este camino. Prilla, Juan Carlos Sendín. ¿Cómo Juan Carlos Sendín llega a ser Priyananda? Cuéntanos. Sí.
Bueno, realmente Juan Carlos Sendín es hijo de María Álvarez y de Manuel Sendín, que son dos inmigrantes españoles que llegaron a Venezuela. Entonces Juan Carlos ese nombre viene porque en ese tiempo pues estaba Juan Carlos, en ese tiempo él no era rey, no era el príncipe Juan Carlos, y mi mamá y mi papá me pusieron Juan Carlos por el príncipe Juan Carlos, que después se volvió rey. Mis padres se vinieron de España, sí, pues escapando de esa dictadura, de la guerra, todo eso. Y yo nací entonces en Venezuela, ¿no? Y mis padres son españoles. Luego, pues nada, yo paso por la iglesia católica igual, fui monaguillo, estuve conectado con todo lo que es el catolicismo por mis padres, ¿verdad? Y luego yo empecé un camino de la búsqueda espiritual, ¿verdad? Y me fui a vivir en un templo Hare Krishna, un monasterio Hare Krishna a los 17 años. Y ya en ese momento yo ya tuve una iniciación y mi primer nombre espiritual fue Padasevana, ese era el primer nombre espiritual que a mí me dieron. Y luego pues pasaron los años, después tuve otro maestro en la India que se llama Govinda Maharaj y él puso ese nombre de Kriyananda. Y es así como pues empiezo a caminar con bajo esa honrando ese nombre que ese maestro me dio, ¿verdad? Y pues nada, empiezo un estudio más profundo a través del yoga, a través del tantra yoga, a través del astanga yoga, del kundalini yoga y de los sistemas también de medicina como la ayurveda, ¿verdad? Las medicinas también chamánicas. Y todo este proceso, durante todos estos estudios, pues creé una forma a través de una técnica de conectarnos y despertar el poder de la energía cósmica, de la energía sexual, la energía kundalini. Entonces, ahora pues voy caminando con todas estas herramientas, pero con la utilidad, para la energía, para despertar el potencial de la energía cósmica, la energía ancestral. Perfecto, pero yo que ya te conozco un poco más, me gustaría saber cómo realmente Priyananda, este joven un poco que no iba de acuerdo con lo que serían las normas sociales, de repente, cómo este Ponqueto llega a entrar a esta comunidad Hare Krishna. O sea, yo no nombré nada del punk, ¿verdad? Pero Vale. es interesante que tú lo hables porque realmente fue una de las formas que Juan Carlos se revela, ¿me entiendes? Se revela de todo lo que es la cuestión social, ¿no? El sistema social que había en Venezuela, el sistema político y todo eso. Y también pues en esos años era la explosión del punk en los años 78, 80, en los años 80. Entonces en ese tiempo pues estaba yo conectado con el punk, ¿no? Y tenía conexión con muchos grupos de punk, ¿no? Y teníamos un grupo punk. Y entonces resulta que andando por las calles de punk, una vez me encontré con unos devotos de Hare Krishna, ¿verdad? Y también uno de los músicos, o varios músicos que hacían punk, también eran Hare Krishna, que estaban ya fuera del templo, y ya no estaban siguiendo los principios Hare Krishna porque les gustaba la música, estuvieron en el templo, después salieron y aún afuera ellos predicaron sobre la conciencia de Krishna, el yoga, todo esto. Entonces, el primer contacto es a través de estos hermanos de Yatu, por ejemplo, Yatu, todo el mundo conoce Yatu, ¿no? De Seguridad Nacional, y todos estos hermanos que estaban laborando con punk. Y es ahí donde empiezo yo a ir al templo y a conocer todo lo que tiene que ver con meditación, con la conciencia de Krishna, con el Bhakti Yoga
y es por ahí a través del Bhakti Yoga como yo me conecto con todo lo que después viene, ¿no? Porque después a través del Bhakti Yoga yo me fui para la India en el año 87, en el año 87 me fui para la India para conocer el templo en la India y pues también pues para servicio del templo que había en Venezuela. Yo compraba ya incienso, compraba cosas y la traía para Venezuela. Entonces, desde el año 87 estuve viajando para la India y colaborando con los templos, ¿ves? Viviendo una vida tipo monje, ¿ves? Como 4 años, 5 años, así. O sea, que en Y ese después, tiempo es el entonces, ya tenía una tienda de cosas de la India por la avenida, por las Mercedes. Y esa tienda después se transformó en un restaurante vegetariano, un café que se llamaba Zoe, Zoe Café. Fue también muy conocido en Venezuela. Era comida vegetariana, pero italiana, hindú. Era un sitio bien, bien interesante. Ahí estuve laborando también por varios años y muchos de los grupos que habían en Venezuela, por ejemplo, los Amigos Invisibles, Sol del Público, todos ellos tocaron allí, en ese lugar, on-plug, que estaba mucho la onda del on-plug, desconectado, desenchufado. ¿Qué tal? Bueno, Y bueno, claro, así pues, ya después de eso, empecé yo ya más individualmente a estudiar, ya fuera del templo, a estudiar las otras ciencias, ¿verdad? Del yoga, como el Raya Yoga, Ayurveda, Tantra, todo eso, porque esas cosas no se podían hacer en el templo. Pues. Entonces, pero ese es el portal donde se abre la búsqueda de algo más. claro. Es extraño que un personal saliendo y tú vas entrando justamente a este mundo, que ellos salen del mundo religioso de cierta manera, o tal vez de estas represiones que existen religiosas, ¿no? Porque ellos tendrían justamente que vivir una vida con mayor represión por todo el tema de los Hare Krishna. Me encantan, Sí, pero es una vida de renuncias, básicamente. claro, Y claro. que tú, que eres justamente muy liberal, fuiste a esa vida de renuncias. Y sin embargo, allí tuviste una serie de transformaciones que transformaste esta vida de renuncias y la llevaste a algo que se pareciera más a ti. Y eso está súper increíble. Me Claro, dijiste que poco a poco fuiste entrando en el mundo del Tantra. ¿Cómo llegas al Tantra? sí. Bueno, a través del sexo, siempre a través del sexo, porque eh, una de las cosas que sucedía es que cuando tú practicas yoga, como por ejemplo Bhakti Yoga o Astanga Yoga, el mismo Astanga Yoga, ¿sí? ¿Sí me escuchan? Sí, perfecto. El Astanga Yoga reprime la energía, o sea, tienes que hacer celibato. Uh-huh. Entonces, durante mucho tiempo, en todas estas prácticas, en todas estas religiones, siempre habían ideas sobre la sexualidad. En la religión católica, después también me fui a los Hare Krishna tratando de que no, esto es diferente. Y los Hare Krishna era lo mismo, ¿no? Represión y contrario hacia la mujer, hacia lo femenino, siempre lo femenino, ¿no? El placer y todo eso. Entonces, de esta forma también empiezo a despertar porque, ¿verdad? Sucede todo esto de estar en contra del placer y en contra de la sexualidad, en contra de los genitales, ¿verdad? Cuando en el templo y en todos estos lugares siempre se descubrían que los maestros, los gurús, las personas que lideraban las mismas religiones, abusaban de niñas y niños. Yo me enteré de muchas cosas en los templos, de muchos maestros. Por cierto, no hace mucho fue preso un maestro
que estuvo en Venezuela por mucho tiempo y lo sacaron y lo agarraron en Santo Domingo, está preso por lo mismo, por trata de personas, de niñas. Entonces todo este tipo de cosas me llevó a mí a ir a estudiar el sexo, ¿entiendes? Porque siempre el sexo ha sido el inconveniente en todas las religiones, en todo sitio, en la sociedad donde vivimos. Y claro, yo siempre he sido una persona muy sexual. Aún estando en el templo, yo siempre era muy sexual. Hay algo que está haciendo allí. Mucho contacto con amigas, mujeres. Siempre he tenido buena energía con las mujeres, hasta mejores amigas, ¿no? Siempre me llevo muy bien con las mujeres. De por sí yo llevaba muchas amigas al templo y se hacían devotas y se quedaban en el templo y yo me iba. Entonces los devotos estaban felices porque yo les llevaba siempre muchas amigas y las dejaba allá y ellos se casaban con ella y todo. Entonces, claro, como yo era tan sexual, siempre en el templo, siempre me veían extraño, como que yo era lujurioso, muy sexual. Le decían a las mismas devotas que tuvieran cuidado conmigo, porque yo era muy sexual. Entonces, claro, yo llegué a un momento que dije, ónchale, de verdad, yo como que soy muy sexual, tengo mucha, no sé, mucha lujuria, ¿verdad? Y empecé como a crearme una situación de que, porque yo era tan sexual, ¿ves? Entonces, buscando respuestas, ¿verdad? Me encontré en el camino con varias maestras, por ejemplo, con Teresa Gaña, que es una maestra tantra de Venezuela, y empezamos a hacer cosas juntos, hicimos un video de abrazos tántricos y empezamos entonces a compartir todo lo que era toda esta fusión del yoga con el tantra, con la sexualidad de una forma consciente, ¿no? Abriendo los centros energéticos, chakras, utilizando la sexualidad y la energía sexual, ¿verdad? Para elevar la energía, los centros energéticos. Entonces, empecé a comprender que había que hacer una transformación en la sexualidad. Después yo, siendo muy sexual, yo podía continuar siendo sexual, pero dejar de descargar y de eyacular la energía para poder entonces poder canalizar esa energía y poder comprender realmente la sexualidad. ¿Ves? Cuando uno despierta el poder cósmico de la sexualidad y trasciende la pulsión genital, esa pulsión, entonces uno puede entrar en otras dimensiones, en otras funciones. Entonces, claro, cuando empiezo a comprender todo esto a través de esa apertura del camino, a través del femenino, ¿verdad? Entonces empiezo a despertar mi potencial. Y luego también me encontré con una gran maestra en Venezuela, que es María Gabriela Santini. María Gabriela Santini, ella tiene, ahora está en España, ella tiene una escuela que se llama Sexualidad y Espiritualidad, y yo pues me formé ahí con ella, apoyé en el trabajo de ella, ¿entiendes? Todo el trabajo que ella creó. Ella hizo un trabajo con una técnica que se llama TAES. Es allí donde yo empiezo a trabajar con todo esto de la energía. TAES significa técnica de activación de la energía sexual. Y fue ella hace 12 años aproximadamente que empezó a compartir esa técnica. Y es a través entonces de eso que yo empiezo entonces a crear una yoga tántrico, ¿ves? Masajes. ¿Ves? ¿Por qué? Porque ya yo estaba transformado, ya yo estaba teniendo una experiencia, ¿verdad? Entonces, todo lo que tú haces cuando tú cambias la alquimia en tu cuerpo, todo se vuelve tántrico. No tienes que hacer algo tántrico, simplemente lo que tienes que cambiar y canalizar tu energía para que todo lo que hagas se convierta en tantra, ¿no? Entonces, es así como el tantra llegó y me atrapó a mí en el camino. ¿Ves? No fue que yo fui. El tantra no es algo que se estudia, el tantra es una experiencia que se tiene que vivir, no es algo, no es una comunidad, no es algo, no es una información que tú lees en un libro. El tantra leído en un libro como las chakras y como la kundalini, como información o conocimiento, es algo muy peligroso. Siempre todos los grandes maestros dicen que la kundalini y los chakras, eso es peligroso. Es peligroso como conocimiento, pero no es peligroso como una experiencia de expansión, de iluminación, de retorno a la esencia espiritual que somos.
Entonces, no es lo mismo tener la información de algo que tener la experiencia de esa información o de ese conocimiento, ¿no? Entonces, así es que empiezo Entonces, entonces ¿qué a es el compartir Tantra? estas experiencias, ¿ves? Todo este camino de experimentar, ¿ves? Experimentar sin miedo, para poder ayudar a que los otros puedan sentir lo que yo como ser humano también he sentido en mí. Cuando tú empiezas a sentir algo que es bueno para ti, ya eso empieza también naturalmente a expandirse a otros seres que están cerca o lejos de ti, porque la energía no tiene separación. Solamente físicamente estamos separados, pero energéticamente no estamos separados. Ya. Entonces, ¿qué es el Tantra? Para Priyananda, con toda la experiencia que tú tienes, vamos a comenzar a desmitificar y probablemente dejar este conocimiento un poco más, no tanto accesible, sino más digerido. Esa es la palabra. Más digerido para las personas que nos están escuchando. ¿Qué es el Tantra? Porque se dice, no, es entrelazar, el entrelazado de la energía. Es morir y aprender a vivir y renacer, no sé qué. Se dicen muchas cosas que leerlo, tal vez tú lo medio analizas, escucharlo suena fuerte, suena duro, pero una persona que jamás se ha encontrado con, con un trabajo profundo de la energía en cualquier sentido, bien sea en yoga, bien sea en una iglesia, bien sea en, el camino lo lleves. Entonces, realmente un poco más digerido, más fácil para las personas, con mayor intención, como para niños de preescolar. Si tuvieses aquí a 5 niños de preescolar, ¿cómo tú le explicarías a ellos qué es tanto? Bueno, fíjate, no es un concepto. ¿Ves? No, yo no decir que es tantra es como, por ejemplo, yo te dijera qué es el amor. O sea, yo no te puedo decir qué es el amor. Tampoco te puedo decir realmente qué es el tantra. ¿Ves? El Pero ¿cómo tantra se lo explicarías tienes que vivir. a Tienes que vivir. personas? Ahora, si yo te tengo que hablar un poco sobre cómo puedes vivir tú el tantra, para que entiendas lo que es el tantra, entonces tendrías que decirte, tienes que ser un niño, porque solamente los niños pueden entenderlo. ¿Ves? Tantra es inocencia. ¿Ves? Tantra es confianza. En la edad de los niños, todos somos tántricos. Todo niño es tántrico. ¿Ves? Después la sociedad lo envenena. Entonces, lo que te diría que es tantra es mantente natural. ¿Ves? Mantente natural, sin ninguna información de nadie y encuentra tú mismo tu propio potencial. ¿Entiendes? Eso sería algo que realmente podría una persona entenderlo. ¿Ves? Tienes que volver a ser inocente. ¿Ves? Tienes que volver a ser el niño que dejaste por allá atrás ahora consciente. ¿Entiendes? Volver a estar conectado con tu cuerpo de una forma inocente, sabiendo que te pueden dañar ahora, pero abierto, porque ahora hay herramientas para poder uno sanarse. Ya uno sabe que no hay daño. Ahora uno sabe que uno va brindando amor, la inocencia, la vulnerabilidad, todas esas cosas que perdimos en la niñez. Es lo que tenemos que volver a retomar. Por eso Jesucristo dice, nadie entra al reino de Dios, para entrar al reino de Dios, tienes que volver a ser un niño. Lo que él dice es que tienes que volver a tener esa inocencia que tenía cuando te dañaron. Y tienes que abrirte, tienes que abrir el corazón. ¿Ves? ¿Y tú Entonces, cómo volviste a tantra ser es niño? retornar otra vez a la inocencia. ¿Cómo ¿Ves? Volver a retornaste tú a tu estar inocencia? bien con tu cuerpo, a sentirte bien chupándote el dedo, ¿entiendes? Chupándote el dedo del pie, a jurungarte los genitales con inocencia. ¿Ves? Nosotros perdimos nuestra inocencia. ¿Ves? Y en esa inocencia que perdimos, tuvimos muchos corazas y bloqueos contra la inocencia, contra sentir el placer, sobre sentirnos bien, sobre el amor. Entonces, por eso el Tantra es un camino de retorno a lo que ya yo era, ¿no? Aceptación total. ¿Ves?
de quién eres. Es bien interesante porque a la final el tantra es lo que te devuelve a vivir tu vida de una forma más natural si estás pensando en que no deberías estar viviendo esta vida. O sea, cuando ya tú estás viviendo la vida de una forma amable, contigo, segura, ¿ves? Ya has salido de la negatividad, tú sigues viviendo tu vida ahora más natural. Eres quien tú quieres ser. Eso es el tantra. O sea, el tantra es ser quien tú quieres ser. No se puede, o sea, conceptualizar algo como el tantra o como el mismo yoga, ¿me entiendes? O sea, ¿qué es yoga? ¿Entiendes? Yoga es todo lo que se une. El pene entrando a la vagina es yoga. El espermatozoide uniéndose al óvulo es yoga. Todo lo que se une es yoga. Claro. No es práctica física, no es eso. Pero ¿cómo hacer, cómo volver justamente a esa etapa de niñez? Hay mucho miedo, hay mucho tabú incluso con eso, porque justamente tenemos miedo a ser dañados o tenemos miedo a vernos débiles delante de una sociedad que nos acostumbró a ser fuertes y a justamente crear esas barreras que nos indican que tienes que ir con todo y que ya tú desde chiquito no lloras, ya en la adolescencia ya tú no puedes hacer esto, ya tú eres un hombre, ya tú eres una mujer, y te determina patrones conductuales que te llevan a ser lo que eres en la actualidad. Un doctor, un abogado, la persona que limpia la calle, y que justamente te va creando esas corazas que te dejan en el olvido a ese niño. ¿Cómo tú lograste volver a esa niñez siendo una persona rebelde en cierto aspecto porque pertenecías a una cultura, a una subcultura dentro de la ciudad de Caracas que eran los ponquetos y que probablemente los veían como delincuentes y que probablemente los veían como un grupo de personas que no estaban de acuerdo a las normativas sociales? Entonces, ¿cómo tú volviste a ser ese niño, habiendo creado un nuevo personaje totalmente diferente a lo que la sociedad te estaba imponiendo, te debería imponer? Claro. Bueno, yo no volví a ser ese niño porque ese niño ya yo no podía ser. ¿Ves? Yo lo que hice fue descubrir cuáles son las cualidades de ese niño y de ser un niño, ¿me entiendes? O sea, de eso se trata, ¿no? Pero, y honrar ese niño, ¿entiendes? Porque generalmente nosotros venimos siempre, en la niñez es donde uno descubre muchas cosas que tienen que ver con el placer a través de los genitales y de juegos sexuales con familia, con amigos, con niños, con niñas, ¿me entiendes? Y luego, imagínate, yo me voy a los Hare Krishna y vengo con una historia de juegos con niños y niñas y todo este tipo de cosas, ¿me entiendes? Entonces, durante el camino yo traigo corazas y traigo historias que después a través de la misma labor que voy haciendo en el camino con otras personas, también van saliendo cosas mías. De por sí de eso se trata, ¿no? Porque cuando estamos laborando, por ejemplo, con las personas, a veces pensamos que uno es un sanador y uno es un terapeuta. Y es lo primero que tiene que desaparecer en el momento en que nosotros estamos tocando un cuerpo, en lo que nosotros queremos ayudar realmente a una persona, tenemos que desaparecer. Mientras más de nuestro yo falso, nuestro ego, el terapeuta esté ahí, más difícil va a ser la conexión, ¿verdad?, espiritual que pueda aparecer en ese momento para sanarnos. Porque la sanación de cualquier persona, al final es la sanación de todos, porque la sanación es un juego, no hay nada que sanar. Eso, lo más importante de eso es si en esa sanación tú estás sintiendo placer de lo que tú estás haciendo. Si tú estás sintiendo placer de lo que estás haciendo, y estás presente, totalmente presente, la sanación se da. Es por eso que también entonces toda esta pulsión, porque cada vez que yo siento placer o me excito, tengo que ir a lo sexual, tiene que ir desapareciendo para aquella persona que quiere ayudar a sanar a otro con una energía orgásmica. ¿Ves? ¿Por qué? Porque necesitamos de esa energía
que se expanda por todo el cuerpo para que pueda entonces proveer de sanación al cuerpo energético, al cuerpo físico de esa persona. Por eso lo que hacemos, por ejemplo, en el Tantra, es crear lo más posible, amplificar la energía orgásmica lo más posible que podamos alcanzar estados alterados de conciencia para poder entonces desde arriba poder armonizar todo el cuerpo. Ya eso lo hace la propia energía divina al ser tomado por ella, trascendiendo la búsqueda solamente de una experiencia genital exclusiva, ¿no? Entonces, cuando ya trascendemos esa búsqueda de tener esa pulsión todo el tiempo, de tener que usar la energía sexual solo para eso, no es que eso sea malo, sea bueno. Nada es bueno ni nada es malo, ¿ves? Pero hay formas de poder uno elevar el potencial de esa misma energía y, como no, después también disfrutar tranquilamente de lo genital. Pero primero es cuánta energía orgásmica puedo hacer yo fluir por todos mis cuerpos, emocional, mental y espiritual, para poder entonces equilibrar todo lo que es mi existencia, que es mente, cuerpo, espíritu. No solamente somos cuerpo. Entonces, esto de despertar el potencial de la energía nos hace comprender que nosotros somos mucho más que solamente un cuerpo físico que es temporal y que va a quedar acá en la Tierra, es la Tierra, es parte de la Tierra. Pero todo lo que nosotros podamos despertar de nuestra energía no inmaterial, no visible, ¿verdad? Es lo que nos vamos a poder llevar luego de que abandonemos este cuerpo físico. ¿Cuánta sabiduría no física estamos nosotros descubriendo en este momento? La única forma de poder descubrir lo no físico es teniendo algo físico. Después que tú no tengas cuerpo, no vas a poder saber nada de lo no físico porque no tienes el contraste. Para poder saber de lo espiritual hay que tener un cuerpo. Tienes que espiritualizar el cuerpo. Eso es Tantra. Tantra es espiritualizar el cuerpo físico, llenar el cuerpo de espíritu. Traer el cielo a la tierra. No hay que ir para el cielo, lo hay que traer el cielo para acá. Ya esto es hermoso si tú miras desde el cielo. Ahora, si tú miras desde abajo, vas a ver que siempre desde abajo todo es diferente. Cuando miras desde arriba, es otra visión. Entonces, cuando nosotros vivimos solamente, superficialmente, conectándonos solamente a través de lo que lo dicen los genitales, entonces vivimos superficialmente. No importa qué género tengas tú o qué forma creas tú que te guste sexualmente, te puede gustar hombres, mujeres, lo que tú quieras. Lo importante es cuánto placer y cuánta energía orgásmica estás tú construyendo en tu cuerpo, elevando esa energía en tu gusto. ¿Ves? Pero si la sexualidad sigue siendo la misma, no tiene ninguna diferencia de lo que ya hay. ¿Ves? No tiene ninguna diferencia. ¿Ves? O sea, poder tener un género diferente, ¿me entiendes? O una forma de sentir placer diferente, está bien. Pero ¿qué hago yo con esa energía de placer que acumulo? ¿La transformo? ¿Hago una alquimia? ¿O sigo siendo lo mismo que ya vienen haciendo todos? No. Comentabas ahorita que hay que comenzar a mirar desde arriba, ¿no? Y básicamente siguiendo las líneas de Osho. Por allí tengo las cartas y una de las cartas dice justamente que no tienes que sentirte el protagonista, tienes que ver tú una historia o tienes que ver tú la historia por fuera, porque si eres el protagonista, entonces eres el que le pasan todas las cosas. Si tú te pones a ver en las películas o en las novelas, el protagonista es el que se le muere la mamá, el protagonista es el que lo atropellan, que va inválido, después vuelve a recuperar la caminata, y realmente es el sufrido. El protagonista es el sufrido hasta que se acaba la película que ya termina en gloria. Y eso es básicamente lo que comprendí que quería decir Osho con esa lectura. Y es lo que me está remitiendo a esto que me estás diciendo, mirar desde arriba. Es decir, no mirarlo tú como tu experiencia sufrida, sino ve qué es lo que está pasando alrededor y vete tú como un personaje más de la película. Apartando ya eso, vamos a poner ese como uno de los pasos o
o de los consejos que nos puedas dar, dime 5 maneras en cómo yo puedo llegar a llenarme de espíritu para olvidarme del cuerpo físico. Dime 5 pasos que tú digas o que tú pienses que es el camino para llegar a llenarse de espíritu. Bueno, mira, lo primero es la relajación. Aprender no aprender, porque no se puede aprender uno a relajarse, sino permitirle al cuerpo relajarse, ¿no? Porque cuando tú tratas de practicar la relajación, como es una práctica, tienes que hacer algo. Entonces, es muy difícil practicar la relajación. Es lo mismo que practicar la meditación, porque la meditación también es, si tú vas a practicar meditación, vas a hacer algo. ¿Ves? Entonces, tenemos que buscar más espacios donde podamos permitirle al cuerpo no hacer. Y la mejor forma para entrar en esos estados es conectarnos con la respiración. ¿Ves? La respiración profunda. Hay muchas formas de respirar. De por sí estamos respirando todo el tiempo porque si no, pues desaparece y te muere. Pero no es lo mismo respirar que respirar consciente. Lo que estamos buscando es tener más conciencia. Por eso lo primero que uno empieza a descubrir es que respirar consciente ayuda a que los otros sentidos también se vuelvan más conscientes. Pero el primer sentido que nos ayuda a tomar más conciencia es la respiración. De por sí, fíjate, la palabra respiración significa una, una acción repetitiva del espíritu. Espíritu, acción, respiración. Eso significa. O sea que ya tiene que ver con que el espíritu, si tú estás más presente en la respiración, el espíritu va a estar más presente en tu vida, porque es una acción repetitiva del espíritu que está haciendo por ti. Si tú le ayudas, entonces te conectas con él. ¿Ves? Una cosa es que la respiración venga y otra cosa es que tú la profundices conscientemente. Entonces, fíjate que la respiración más profunda nos lleva a un estado más profundo de calma, de tranquilidad. O sea, nuestras emociones están relacionadas con la forma como nosotros respiramos. Eso es lo primero de comprender. Entonces, la respiración profunda nos lleva a un estado de relajación. Allí. Lo otro es la presencia, a la cual nos va a llevar ese estado. Necesitamos ser más conscientes de la presencia en cada momento de nuestro cuerpo, nuestros sentidos, de cómo estoy escuchando. ¿Ves? Aparte de que estoy respirando, cómo estoy escuchando, cómo estoy mirando, cómo estoy comunicando. ¿Ves? Entonces, tener más presencia ayuda también a que el espíritu esté más contigo, porque el espíritu empieza a estar más en el cuerpo cuando tú estás presente. ¿Ves? O sea, ese estado que buscamos siempre, del presente, el ahora, aquí y ahora, está relacionado con que el espíritu está más presente. ¿Ves? Y entonces también vivir más la vida desde el sentir que desde el pensar. ¿Ves? Es muy importante empezar a percibir más la vida desde el sentir. ¿Ves? A veces cuando tú empiezas a vivir más desde el sentir, puedes conseguir mejores respuestas para crear tus realidades, para crear tus formas. Y cuando nosotros aprendemos a sentir, también transformamos, porque no significa que pensar sea malo. Lo que es malo es estar pensando todo el tiempo cosas que no te ayudan para nada. Entonces, cuando yo estoy más en el sentir, empieza a ver en mí, en mi mente, pensamientos propios, ¿ves? De proyectos nuevos y de cambios que yo quiero realizar. Entonces, no estamos en contra de los pensamientos, simplemente los pensamientos que son dados por otros, no te funcionan. O sea, todo lo que pienses que otro te haya dado en este momento no te sirve para nada. Es más, los pensamientos no sirven para nada, solamente sirven para uno proyectar una realidad y olvidar el pensamiento y ahora seguir viviendo en el sentir para que eso que yo quiero proyectar, que pensé en algún momento, se manifieste. Entonces, vivir presente y disfrutar la vida.
algo, si tú quieres que el espíritu esté contigo, tienes que vivir más sonriente, tienes que vivir más en el gozo. Una cosa que también ayuda es sonreír. Cuando uno se acostumbra a sonreír, es que va sonriendo, también está más cargado de espíritu, porque cuando hay más espíritu es cuando menos mente hay. ¿Ves? Si hay mucha mente, está el de mente. Entonces, nosotros queremos que esté el de corazón, no el de mente. Ya de mente, ya nosotros sabemos, somos expertos en demencia. Entonces, ya no necesitamos al demente, necesitamos al orgásmico, que también es un demente, pero de otro tipo, ¿no? Otro tipo de locura, ¿no? Entonces, se trata de eso, de vivir. Si tú, por ejemplo, aceptas tu cuerpo, por eso es muy importante honrar la historia, ¿ves? Son puntos importantes. Cuando uno, por ejemplo, está relajado, está más conectado con uno mismo, uno tiene que empezar a honrar la historia. Oye, acepto mi historia, es una historia única. Acepto el niño que hizo este hombre, ¿ves? Todo lo que uno quiera solucionar, uno lo soluciona en un estado de relajación y de profundo placer con uno mismo. ¿Ves? Es medicina. Y si uno quiere compartir con otra persona, pues uno tiene que ir también seguro de que uno ha hecho un trabajo en uno de limpieza y ya yo no estoy compartiendo por lo menos tanta negatividad, ¿me entiendes? Con nadie. Yo voy compartiendo positividad desde el placer, desde el gozo, ayudando a aquellos que necesitan un poco a lo mejor de sentir más placer, de aceptar más su cuerpo, ¿me entiendes? De eso se trata. Cuando tú empiezas a aceptar tu cuerpo, los demás, por resonancia, también empiezan a aceptarse más. Entonces, esos puntos, ¿no? Hay muchos otros puntos que podríamos hablar, pero no, vamos a tener todavía mucha charla. Claro, claro. Claro que sí, ¿Ves? todavía es que nos queda lengua por delante para conversar. Claro, Porque claro, hay muchos claro. temas Y también que hay invitar que a otros que profundizar. también quieran de repente preguntar, oye, mire, este tema me gustaría que lo tocaran. De eso Sí, se sí, claro que trata. sí, a medida que vayamos haciendo este ciclo de encuentros, porque no lo quiero llamar programa o sino encuentros, vamos a ir escudriñando un poco más dentro de todos estos temas energéticos. Entonces, para cerrar acá un poco, tenemos que la primera cosa que hay que hacer es relajarse y permitirle al cuerpo realmente relajarse. Hay que relajarse. O sea, de verdad que estamos todo el tiempo en esas tensiones y no nos damos cuenta. Y justamente a veces eso es lo que nos causa dolor en el cuerpo, estar tensionado todo el tiempo. Tener más presencia sería la segunda. Vivir la vida desde el sentir y no desde el pensar sería la tercera en estos momentos. Disfrutar de la vida y vivir en gozo, que esa es una de las más difíciles porque desde mi punto de vista, porque realmente estamos pendientes del tengo que trabajar, tengo que ganar dinero, la deuda que tengo aquí, la deuda que tengo por allá, y eso no nos lleva al gozo y justamente nos deja mayor tensión todavía y nos deja más endeudados, nos deja más preocupados y más proyectado a una enfermedad. Proyectado no es la palabra, pero Sí, claro. lo Pero voy a recordar. cómo hacer para poder vivir esas experiencias con más placer? Para que también además tú las puedas disfrutar más aunque no te gusten. Entonces, Me es pienso que parte uno de una alquimia, ¿no? de repente justamente eso, haciendo una alquimia hasta con las mismas cuentas por pagar que siempre existen, porque tú puedes estar en donde estés, pero las cuentas siempre van a estar llegando porque el sistema es así, siempre te las va a llevar. Pero justamente hay uno de estos audios del TikTok que dice, todas mis tarjetas están sangrando, pero yo estoy aquí dándome la vida. Cuando llegue, nos veremos. Y tal vez vivir en ese gozo nos va a ayudar a que el dinero fluya más hacia nosotros y que nos llegue de lugares donde tal vez no nos esperábamos. Porque justamente estamos tratando un poco de todo ese estrés, de todas esas tensiones que nos están que estamos teniendo en el diario y que vamos a estar proyectando nuevas situaciones con mayor claridad. Vamos a ver más oportunidades para obtener tal vez estos recursos
para ir dándole cuenta a las cuentas. Y la quinta sería aceptar el cuerpo y tu historia, que eso también está es de mucha reflexión, está bastante interesante y que a veces nos cuesta el ver para atrás y decir, me disculpo yo mismo, disculpo a mis papás, perdono mi historia, mi camino, y aceptar que por mucho que hayamos sufrido, que hayamos visto la vida de una manera tan fuerte, pesimista, o con tantos golpes, esos golpes, ese pesimismo es lo que nos ha llevado a ser lo que somos en la actualidad y lo que nos ha llevado tal vez a redefinirnos y a darle un nuevo curso a nuestro camino. Brilla, muchísimas gracias por este espacio el día de hoy, por tu tiempo, que el tiempo es relativo, que el tiempo es infinito. Gracias, gracias, gracias por estar aquí, a ustedes también, que nos estén escuchando y que a pesar de que las entidades han hecho de las suyas con este feedback de los micrófonos, con mi lámpara aquí, que se apaga, que se prende, que se apaga, que se prende. Pero bueno, así es la energía. Cuando la energía empieza a fluir, empiezan todas esas cositas a salir por allí y esta es la mejor manera de explicarlo con algo físico y con algo que tal vez nosotros creíamos haberlo tenido controlado y que no teníamos controlado nada al final. Gracias, Brilla, por esto. Todo va a estar muy bien y en gracia divina. Gracias por estar por allí y nos vemos en un nuevo capítulo. Chao, chao. Así es, así nos vemos. Te amo. Desnuda Radio TV. Sin censura. Presentó Desnudando.